Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y la noche de hoy escucharemos un especial sobre el pliego de emergencia que ha enviado el Comité Nacional de Paro en cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, hoy hablando sobre el punto de educación. Escuchemos a continuación de qué se trata y al senador de la República, Jorge Guevara, quien explica un poco este punto importantísimo del pliego de emergencia. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privadas y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello. Bueno, yo creo que el gobierno no tiene la razón en esta decisión de invitar a la comunidad educativa, casi ordenarle a la comunidad educativa y a los maestros el retorno a la clase presencial. Estamos, como lo dijo el ministro de Salud hace poco, llegando al pico de la pandemia, ¿sí? Y estamos a mediados de julio. Él dijo que era en agosto. Entonces las clases presenciales son un riesgo terrible. Considero que no hay condiciones para estar en la presencialidad hoy, ni siquiera en la alternancia. Es más, el gobierno no ha cumplido ni el 10% de lo que reclama la Organización Mundial de la Salud. Uno, la limpieza, la higiene en las instituciones educativas. Dos, el lavado de manos, el horario de lavado de manos con alcohol permanente. Tres, el tema de tapabocas. Cuatro, el tema en concreto de no aglomeraciones al ingreso. Es decir, de verdad que el tema del espacio, no hay espacio suficiente porque son unos salones muy reducidos. Como el gobierno no ha logrado las medidas plenas de bioseguridad, yo considero que es supremamente riesgoso ese punto. Pues imagínense, si en el Senado se está pensando que no es posible reunir en un solo recinto a ese número grande de personas por el riesgo del contagio, en las clases es peor. Es más, porque los estudiosos nos han dicho, los científicos de esta pandemia nos han dicho que la escuela, el colegio, la universidad, los centros comerciales que ya los abrieron, imagínense, las tabernas, las discotecas son los sitios fundamentales del contagio. Entonces a mí me parece que no hay condiciones para retornar a la presencialidad y que el gobierno debería dar un plazo, por supuesto, para cuando se aclimate la pandemia, cuando tengamos las condiciones de bioseguridad, retornemos con tranquilidad, garantizándole la vida a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Este especial del pliego de emergencia enviado al Gobierno Nacional fue realizado por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el marco del 20 de julio, Independencia de Colombia. Escuchemos a continuación el mensaje del fiscal de FECODE, Domingo Ayala. Cordial saludo para todas y todos. En este día muy importante para la historia del país, tenemos que decirle que muchos asuntos del pasado hoy se repiten. La lucha de los pueblos por mejores condiciones de vida, la lucha de los pueblos contra la guerra, la lucha de los pueblos y mi patria por construir un mundo en mejores condiciones de democracia, de soberanía, por la justicia social. Desde FECODE hemos venido luchando porque se genere una reforma constitucional al sistema general de participaciones, para que de verdad los derechos que se consagran en esta reforma reivindiquen los recursos crecientes y suficientes para abordar derechos fundamentales como es la salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. Le tenemos que decir a toda la comunidad que rechazamos la decisión del Ministerio de Educación, amparado en la Directiva Ministerial número 11, de regresar
a las actividades presenciales mediante la alternancia. Hemos venido rechazando porque eso significa entregar a los niños a la muerte. Vamos a resistir. La tarea que estamos desarrollando es la desobediencia civil porque necesitamos la vida ante todo. Esas son las orientaciones que desde FECODE estamos dando. De igual manera acompañamos al Comité Nacional de Paro, a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para presionar al gobierno negocie los 6 ejes fundamentales que se ha presentado como pliego de emergencia para lograr enfrentar la situación que hoy vivimos. El tema de educación sin duda es uno de los más vulnerables en medio de esta pandemia. Por eso escuchemos a continuación el mensaje que deja el tesorero de FECODE, William Velandia, y quien explica a su vez por qué es importante este punto del pliego de emergencia. La importancia de la presencialidad en el aula es el magisterio colombiano, pero producto de la victimización, la estigmatización y la realidad de nuestras comunidades educativas, está claro el valor de la vida. Hoy está demostrado que no hay condiciones, por la precariedad del sistema de salud en Colombia, por la situación de las instituciones educativas en materia de espacios físicos, en materia sanitaria, en materia de elementos de bioseguridad porque no tienen recursos, en materia de recurso humano. Y sumémosle a eso el crecimiento exponencial del contagio en estos días. Por eso decimos, no hay condiciones para volver al aula de manera presencial porque está seriamente amenazada la vida. Y en consecuencia seguimos insistiendo con el trabajo no presencial, y lo de la alternancia no se constituye en ninguna estrategia porque primero no va a prevenir el contagio, no sirve para atenuar, y por el contrario sí va a generar problemas en los ritmos de aprendizaje, problemas en el desarrollo del trabajo, confusión, dificultad, y no es garantía para cualificar la prestación del servicio. En consecuencia insistimos en que los maestros y maestras, las comunidades educativas deben continuar con el trabajo no presencial. Está garantizada la prestación del servicio y el derecho humano a la educación de la niña y la juventud colombiana, y en consecuencia más bien que el gobierno aplique lo de la renta básica como una medida que garantiza la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población más necesitada y el aislamiento social, la vacuna por excelencia para prevenir el contagio. Y los estudiantes también alzan su voz. Jennifer Pedraza, representante estudiantil, sostiene que los estudiantes deben exigir que exista matrícula cero en todas las instituciones de educación superior públicas, a su vez subsidios para las universidades privadas para evitar una deserción masiva. Escuchemos. Para el segundo semestre del 2020 se estima una deserción de entre el 30 y el 50% de los estudiantes de la educación superior. Para que esto no ocurra, los estudiantes estamos exigiéndole al gobierno nacional del presidente Iván Duque 2 medidas urgentes. La primera es que exista matrícula cero en todas las instituciones de educación superior públicas. Esto quiere decir que el gobierno asuma lo que tradicionalmente las familias pagarían en las matrículas de sus hijos. ¿Por qué? Porque la situación económica es tan crítica que las familias tendrán que elegir si gastar de sus salarios, de sus ingresos, en pagar arriendo, servicios públicos, alimentación, gastos de salud, que hoy son prioritarios en la pandemia, o pagar las matrículas de sus hijos en las instituciones de educación superior públicas, que en principio deberían ser gratuitas. Además, porque sabemos que la crítica situación financiera y económica del país ha afectado a estas familias. Hemos perdido más de 5 millones de ocupaciones en el primer trimestre del año y tenemos el desempleo más alto del país. Esta transferencia de matrícula cero se justifica y es necesaria si queremos garantizar la educación como derecho en el marco de la pandemia. La segunda medida urgente es un plan de alivios y de auxilios para que los estudiantes de las universidades privadas no deserten, dados los altos costos de las matrículas en este sector. En todo caso, insistimos en que no se puede volver a la presencialidad siempre que no existan las condiciones de bioseguridad garantizadas. Vean que, y recordemos que hay universidades públicas en donde ni siquiera hay papel higiénico ni jabón en los baños, porque es que la crisis financiera y presupuestal es tan aguda desde el año 93 que no hay recursos para hacerlo. Entonces, no podemos volver a las clases hasta que no existan condiciones de bioseguridad garantizadas con presupuesto público para las instituciones de educación superior estatales.
Y por último es fundamental que el gobierno nacional saque un plan de rescate financiero para las universidades públicas, porque sus ingresos han disminuido por la crisis económica del país y por el contrario sus necesidades y sus gastos han venido aumentando, dado que las universidades están poniendo laboratorios, hospitales universitarios, respiradores artificiales, docentes, investigación al servicio de la lucha de la sociedad colombiana contra la COVID, como debe de ser, pero no lo deben hacer solas, sino que deben contar con el respaldo del gobierno nacional. Así que esas son las exigencias urgentes de los estudiantes del país. Escuchemos también a continuación el mensaje que dejan ejecutivos de la CUT a nivel nacional, argumentando estos importantes 6 puntos incluidos en el pliego de emergencia. El Comité Nacional de Paro, en representación del pueblo colombiano, el 19 de junio le hemos presentado al desgobierno de Iván Duque un pliego de emergencia que recoge 6 puntos fundamentales. El primero, reclamamos el respeto a la democracia, la vida a nuestros líderes sociales y populares y cumplimiento de los acuerdos de paz. La intervención del Estado en el sistema de salud, ya que está comprobado que la Ley 100 es un fracaso y es un negocio para los mercantiles de la salud. La renta básica de emergencia de un salario mínimo de 6 meses a las personas en condición de pobreza vulnerable afectados por la crisis. La defensa de la producción nacional, el respeto a los derechos de los trabajadores, apoyo irrestricto al sistema educativo público para garantizar la matrícula cero, el apoyo a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y lo más importante, derogar los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de vida económica y social de los colombianos. Estamos diciendo no a la privatización de la red de oleoductos de Ecopetrol, la empresa Cenit, el SENA, y hay que salvar la liquidación de Bioenergy. Viva nuestro justo pliego de peticiones. Desde La Guajira y desde su subdirectiva CUT le decimos a Duque, resuelve el pliego de emergencia ya, en el cual se contemplan las siguientes peticiones. Recursos para la salud con dineros girados directamente del Estado. Renta básica para colombianos sin ingreso. Defensa de la producción y el empleo de los pequeños y medianos empresarios. No al regreso a clases bajo el sistema de la alternancia, sin condiciones de bioseguridad garantizadas. Fortalecimiento del sistema general de participaciones. Matrícula cero en educación superior, en universidades públicas y apoyo sustancial en universidades privadas. Derogatoria de los decretos lesivos sacados en medio de la cuarentena. Rechazamos la privatización de Ecopetrol, SENA y demás. Defendemos el patrimonio público. Rechazamos la violencia contra las mujeres, jóvenes, diversidad y sectores vulnerables. A nombre de la Central Unitaria de Trabajadores del Departamento de Córdoba, reciban cada uno de ustedes un cordial, caluroso y combativo saludo. Hoy 20 de julio, Día de la Independencia. Esperamos de que esta independencia sea eficaz y efectiva en nuestro territorio nacional y que el Estado colombiano respete la protesta social, respete y garantice el derecho de la vida de los líderes y lideresas sindicales. No más asesinato. A nombre de la Central Unitaria respaldamos en el departamento de Córdoba los 6 puntos del pliego de emergencia radicado por el Comando Nacional de Paro hacia el Gobierno Nacional. Viva la Central Unitaria de Trabajadores consecuente. No más asesinato a los líderes y lideresas sindicales. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia.
Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y escucharemos a continuación la opinión que tienen diferentes líderes del sistema educativo frente a los subsidios a las universidades privadas y a su vez la matrícula cero en las universidades públicas. Escuchemos a continuación a la ejecutiva de FECODE, Victoria Avendaño. Saludar que el Comité Nacional de Paro haya presentado en este pliego de emergencias este tema sobre la educación y en lo que tiene que ver con matrícula cero, pues es una exigencia apenas lógica, justa, que le hagamos al gobierno nacional teniendo en cuenta los niveles de pobreza de las familias, de los estudiantes universitarios y fundamentalmente de los estudiantes de las universidades públicas. Además de eso, la falta de trabajo tanto para los jóvenes como el altísimo desempleo que se ha dado en este momento de pandemia y obviamente de no garantizar el Estado los recursos para las matrículas de los estudiantes, habrá una buena cantidad de estos que se quedarán por fuera de las universidades, situación que no es justa. Incluso las asociaciones de universidades lo que han dicho es que estaría por encima del 50% la deserción que harían los estudiantes de las universidades de no subsidiarlos, tanto de las universidades públicas como de las universidades privadas. Por eso la exigencia para subsidiar también las matrículas de los estudiantes de las universidades privadas. Además de eso, hay una brecha digital absolutamente inmensa que requiere también de que el Estado tenga en cuenta la inversión de recursos en este sentido, teniendo en cuenta pues que apenas el 61.3% de los colombianos tienen un internet móvil, tienen un móvil para poder conectarse, que realmente no es suficiente para recibir las clases de manera virtual como se ha venido haciendo y como lo han demostrado los estudiantes universitarios a través de sus diferentes organizaciones. Entonces, es apenas lógico y justo, como lo dije inicialmente, de que haya matrícula cero y que el gobierno resuelva 100% el costo de las matrículas en las universidades públicas y subsidie a los estudiantes de las universidades privadas. Por su parte, Alejandra Sánchez, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes de la Educación Superior, también nos cuenta su opinión frente a este tema. Escuchemos. Desde el movimiento estudiantil y desde las grandes, digamos, organizaciones
a nivel nacional de estudiantes, hemos insistido en la idea que desde el 2018 en nuestro gran paro nacional hemos planteado en el debate público, y es que la educación es un derecho fundamental y por ende debe ser un camino que el gobierno tiene que garantizar, el de la gratuidad. Entonces, en este momento es cuando más se evidencian las necesidades de miles y de miles de jóvenes, tanto en las universidades públicas como privadas, de que se hagan todos los esfuerzos presupuestales necesarios para garantizar que en efecto la educación superior sea un derecho fundamental para todos y todas. ¿Cuál es la exigencia que hemos hecho e insistido desde ACREES, que se ha tomado en el Comité Nacional de Paro y que hemos radicado en este pliego de emergencia? Matrícula cero para las instituciones de educación superior públicas. Hoy, en medio de la emergencia, hemos entendido y nos ha quedado muy claro, y bueno, desde antes, que la educación definitivamente no es una prioridad para el gobierno nacional. De todas la cantidad de decretos que se han sacado durante la emergencia, solo 2 son referentes a educación y 1 para salvar al ICETEX. Entonces, entendemos que no es una prioridad la educación para el gobierno nacional y que además, pues, ya múltiples, digamos que problemas y cero responsabilidad con los acuerdos que habíamos quedado con el gobierno nacional desde el 2018, representan en serio una dificultad estructural para que muchos jóvenes sigan en la educación y permanezcan en las universidades. Como lo decía Vicky, se proyecta una deserción de al menos del 30%, y eso en las universidades tanto públicas como privadas es gravísimo, porque devolver a toda la juventud a las aulas va a ser muy, muy difícil, aun cuando tenemos más, porque tenemos el desempleo más alto en la historia del siglo, porque los jóvenes somos los más afectados, porque las mujeres jóvenes somos más y más afectadas que todo el mundo. Entonces, esto todo en lo estructural se manifiesta en serio en una dificultad y en un retroceso de garantizar un derecho fundamental, como lo hemos exigido desde hace más de 10 años. Y por eso hemos insistido en que el gobierno nacional tiene que brindar los 600.000 millones que cuesta matrícula cero para todas las universidades públicas. Hoy la Universidad Nacional ni siquiera tiene cómo cerrar el año. Necesitamos que se garantice eso. Y con respecto a las universidades privadas, por lo menos y al menos que se haga un verdadero plan de alivios y de subsidios del ICETEX. Esto porque el ICETEX tiene a más de 670.000 usuarios, más de 600.000 endeudados, y alrededor del 80% son estrato 1, 2 y 3, es decir, completamente, digamos, la población más afectada en el marco de esta pandemia. Entonces, es necesario que no sean pañitos de agua tibia como lo ha sido con el decreto que salió a principios de marzo, sino que sea realmente una condonación o una posibilidad de aplazamiento del crédito, del pago tanto de las cuotas como de los intereses por al menos 6 meses, sin que eso genere intereses de mora en el tiempo que no se haga el pago, que es la trampa que ellos nos han metido en este plan de alivios. Entonces, exigimos que, por un lado, en las universidades públicas no sea solamente para estratos 1 y 2, sino que sea matrícula cero para todos los estratos, y en las universidades privadas que se den las posibilidades de apoyo que existan, que con el FINDETER, con los intereses, pero sobre todo que haya un verdadero alivio para los endeudados y endeudadas, que en su mayoría estamos en universidades privadas. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT,
el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y escuchemos a continuación la opinión que tiene Pedro Hernández, miembro de ASCUN, frente a los subsidios a estas universidades privadas y matrícula cero en las universidades públicas para evitar la deserción en estos tiempos de crisis. Escuchemos. Estamos hablando de una población de 2.200.000 estudiantes en educación superior, en todos los niveles de educación, de los cuales 1.200.000 están en las instituciones públicas de educación superior y el 1.000.000 restante en las privadas. De esto también hay que decir que en los estratos 1, 2 y 3 está más del 85% de los estudiantes de las 63 instituciones de educación superior pública y más de casi el 70% de los estudiantes de las instituciones privadas también pertenecen a estos estratos. La crisis económica que ha generado esta pandemia lleva a que los ingresos de los hogares y personalmente los estudiantes se hayan reducido ostensiblemente. Por eso nosotros desde principios de mayo en un foro que hubo en el Congreso pedimos recursos para las instituciones de educación superior públicas cercanos a casi 3 billones de pesos. ¿Por qué? Porque las universidades en un 49% generan recursos para su propio sostenimiento. O sea que de recursos del Estado apenas llega al 52% en promedio nacional. Entonces, ahora por la crisis, pues muchos de los recursos no los va a poder percibir, sino solo los que da el Estado. Entonces, por eso estamos pidiendo eso. Parece una cifra grande, pero no. Nosotros lo que dijimos es que una buena parte de esos recursos están financiados en más de 600.000 millones de pesos por los recursos pactados en el 2018. Pero además el presupuesto de la Nación se ha adicionado en más de 30 billones de pesos, de los cuales solo se ha gastado ciertamente unos 4 billones más, unos 4 más para subsidio de nóminas y el resto está en el FOME y eso va a garantizar los préstamos bancarios. Entonces nosotros decimos se puede destinar más recursos para las universidades públicas.
Y en este tema, ya lo dijo Alejandra, nosotros siempre hemos peleado desde el año 92 millones de pesos que pueden salir del FOME más los recursos ya pactados. Y lo otro que sí dijimos y lo referimos en la mesa de diálogo última en junio es que no solo es el plan de alivio en el ICETES, sino que el gobierno con recursos del FOME debe colocar por lo menos unos 400, 500 mil millones para nuevas líneas de crédito en el ICETES, sin que se esté cobrando por lo menos los próximos 5 años un interés, o sea, interés cero, solo ajuste por IPC. Por otro lado, Carlos Ballesteros, quien es miembro de la Asociación Colombiana de Padres de Familia, asegura que la mayor deserción sin duda estará en los estudiantes de las universidades privadas y también sostiene que los créditos condonables deben tener cero interés. Escuchemos. Bueno, yo creo que el tema es recurrente, no solamente para matrículas universitarias, que es el tema de fondo, sino que nosotros hemos planteado también en diferentes escenarios, inclusive en el Congreso de la República y medios de comunicación, que la matrícula debe ser cero en todos los niveles de educación, desde cero hasta posgrados inclusive. La educación es un derecho, como lo plantea Alejandra, pero también es un deber del Estado. Pero aquí quiero retomar dos cosas importantes que la ministra planteó. La primera, como le dijo Pedro Hernández, el FOME tiene unos recursos. La ministra desde el momento de declararse la pandemia habló de 2.5 billones de pesos para la educación en todos los niveles. Y queremos saber dónde está la plata, qué la han hecho, cómo la están manejando. Para educación básica, primaria, preescolar, etcétera, han hablado de 217 mil millones, pero en la verdad que van a quedar en 30 mil millones de pesos según los recursos que están destinados a través del ICETES para prestarle a los padres de familia que tienen que ver con educación preescolar, básica y primaria y secundaria. Y obviamente la educación superior pues está agobiada y la deserción va a ser mucho más notoria, más en las instituciones de educación privada que en la pública misma, aunque pues de alguna manera la pública pues tiene un recurso importante ahí que no es lo suficiente, no es lo requerido. Fuera de eso, la infraestructura, porque es que se piensa que con los mínimos se puede hacer los máximos, y nosotros creemos desde la Confederación de que primero nuestros hijos tienen que tener la garantía constitucional de cero costo a la matrícula, cero intereses, pensando si se pensara, perdónenme el pleonasmo, en un crédito condonable, debería ser 0 pesos el costo en todos los sentidos. Y obviamente la cobertura que nos tiene preocupados y la deserción, porque ya los registros, sin que el ministerio nos dé cifras, porque se niega a hacerlo, es que la deserción está ya tocando el punto del 17% en educación superior y más del 30% en educación básica, primaria, secundaria y media. Y este es un tema pues que pareciera traído de los cabellos, pero que es muy recurrente, muy pertinente en el momento, porque pues lo que va a venir encima de pospandemia, así sea en el mes de diciembre o enero, pues va a ser mucho más delicado para las familias, para los jóvenes, la falta de oportunidades y además cómo se va a hacer la convalidación de todo el proceso, Pedro, porque el problema aquí de fondo también es la convalidación del proceso que se viene trabajando a través de virtualidad, a través de semipresencialidad, si se quiere, y que será el tema, el numeral 2 del tema de hoy, el retorno presencial. Pero creemos que entonces aquí lo que hay que exigirle al gobierno, y lo hemos dicho nosotros, trasladen la plática que está en la guerra, que no estamos en guerra, estamos en otro tipo de guerra, trasládenla para educación y para el servicio de salud, que es lo importante, y no le hagamos apología al delito. Y vamos llegando al final de nuestro programa y no nos despediremos sin antes tener nuestro momento de poesía. Escuchemos a continuación al docente y escritor Alejandro García con su poema Caminos del Sueño. Soy Alejandro García Gómez, escritor. Les comparto 2 breves poemas de mi libro Alfabeto de Sombras, publicado en 2003. Vamos a leer la secuencia que traemos de la primera parte de este libro que se llama Caminos del Sueño.
Poema 21. Cuando llegues a Ítaca, acostúmbrate a mirar el mundo desde la ventana de tu propia casa. De lo contrario, deberás comprar todas las ventanas de todas las casas de todos los mundos. Poema 22. Odia a aquellos que se aprovechan de la bondad de los puros, a quienes irrespetan la inocencia blanca y se mofan de la tristeza de los grises, a quienes escalan báculos sobre cascabeles de bondades fingidas y se autonombran redentores de la pobreza triste, a quienes declinan los pronombres yo y tú en su sonaja de lisonjas. Odio contra ellos, carceleros de los rayos de luz, fariseos de cuello almidonado, retóricos de voz almibarada. Odio contra todos ellos, odio y justicia. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.